En este momento yo quiero hacer una oración al Señor para que me dirija y pueda usar esta palabra para bendecir a mis discípulos, al cual me estoy dirigiendo desde Venezuela a la Iglesia Santidad Pentecostal y al Centro Cristiano de Caracas en particular. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia y espero que esta palabra sea de bendición a tu pueblo. Ayúdame, Señor, a ser claro y con denuedo exponerla. Esto te lo pido en el dulce nombre de mi Cristo Jesús, con la asistencia poderosa del Espíritu Santo. Gracias, papá. Amén y amén. 2020 fue un año que lo recibimos con mucha expectativa y la palabra directiva para ese tiempo era visión clara. La palabra era palabra reforma. Reforma es llegar nuevamente a la forma, llegar a rehacer la forma inicial con la que se quiso que tú estuvieras. Ahora, Dios gestionó una reforma. Cuando se gestiona una reforma es porque la inicial se ha deformado. Ahora, ¿qué se deformó? El propósito inicial con que Dios creó a Adán y a Eva, la humanidad. Lo que Él quiso que Adán y Eva fuera fue distorsionado. ¿Por qué? Porque Adán comió la comida que nunca debió comer y al comerla alteró todo el propósito y el proyecto divino. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios gestiona una reforma, volver al diseño original y lo hace ahora produciendo esa reforma a través, trayendo ya no a Adán, sino a un postrer Adán que era nuestro Señor Jesucristo. Y con él trajo lo que se llama el Evangelio. Entonces lo que Dios usó para gestionar la reforma fue el Evangelio. Por eso Pablo dijo que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En fin, ese es lo que es la reforma. Ahora, en el profeta Jeremías, en el capítulo 1, verso 8, el Señor te habla a través del profeta y le dice al profeta: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora, entendiéndolo de esta manera, cada uno de nosotros, entiéndame bien, ha tenido su Edén, es decir, su inicio, o el propósito por el cual Dios lo ha formado usted. Usted no tiene una formación caprichosa, usted no nació de una manera caprichosa, usted nació obedeciendo un propósito divino, un proyecto de Dios en tu vida. El profeta lo dice claramente cuando Dios le dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese, ¿verdad?, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Para Jeremías el Edén era ese. Ahora, cuando nosotros vivimos en este mundo, en esta tierra, y estamos distanciados totalmente de lo que es el propósito de Dios, el propósito eterno, el propósito divino por el cual nos permite vivir en esta tierra, entonces nosotros estamos abortando el verdadero propósito. Por tanto, la forma se ha distorsionado y tenemos que volver nuevamente a esta forma. Así que la palabra reforma no significa que yo voy a volver a los cuadros bonitos que yo viví, a las experiencias bonitas que yo viví. No, volver a la forma es volver al origen, a lo inicial, al propósito por el cual Dios me da. Ahora, cuando entiendo que tengo un propósito de Dios para mi vida, yo actúo de una manera diferente. Yo voy a la iglesia de una manera diferente. Yo acepto la palabra de una manera diferente. Asumo responsabilidades en la iglesia de una manera diferente. Así que cuando yo voy a la iglesia,
yo no solamente voy para recibir, yo voy para que me den, para que Dios haga la obra de mi vida, que eso es bastante, y todos nosotros somos testimonio de que Dios ha obrado de manera muy especial en nuestra vida. En el ejemplo mío, Dios me sacó de un vicio del alcohol y gracias a Dios soy libre de eso. Pensé que eso era la razón por la cual yo tenía que estar en la iglesia, pero después entiendo que hay un propósito de Dios en mi vida, que hay un diseño original por lo cual Él me creó y me formó. Ahora yo tengo que entender eso y ponerme en acuerdo con lo que Dios quiere. Entonces reforma es estar de acuerdo con lo que Dios quiso que yo fuera y actuar como Dios quiere que yo actúe en el tiempo, en el espacio, ¿verdad? Que Él quiere que lo haga. Entonces cuando yo voy a la iglesia, ya yo no voy solamente a recibir lo que me dan, sino que yo voy a tomar, ¿verdad?, la palabra que Dios tiene para mí, para cumplir la asignación que Él ha puesto en mi vida. Es decir, yo quiero volcar mi vida, depositar mi vida en el propósito que Dios tiene para mí. Eso es reforma. Es decir, entiendo que cada paso en mi vida, cada momento que vivo, tiene un propósito, ¿verdad? Tiene una razón de ser. Me acerca cada día al propósito divino o me aleja del propósito divino. Reforma es entender eso. Entonces cuando voy a la iglesia, actúo de tal manera que yo voy a tomar, voy a captar lo que me sirve para recibir y acercarme cada día al propósito que Dios tiene conmigo. El Señor Jesús pudo clasificar su auditorio y lo hizo de tal manera para saber qué tan provechoso era la palabra que ellos estaban recibiendo. Él dijo con la parábola del sembrador: hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Él habla de 4 escenarios. El primero, los que hacen como el sembrador que siembra junto al camino. El segundo, los que hacen como el sembrador que siembra junto a los pedregales, sembrado junto a los pedregales. Y el otro, lo que hacen como el sembrador que siembra entre espinos. Esos tres escenarios no son fructíferos. El Señor dice: yo cuando hablo la palabra, yo quiero que el auditorio pase de una posición a una posición donde verdaderamente es la fructífera. Él dijo: pero hay unos que oyen la palabra, ¿verdad? Hay unos que oyen la palabra. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, el trabajo del pastor, del maestro, es ir sacando a la gente de esa posición de camino y traerla a la posición de buena tierra, sacarla de la posición de pedregales y traerla a la buena tierra, sacarla de la posición de espinos y traerla a la posición de buena tierra. Entonces, cuando tú ahora entiendes reforma, tú estás en la posición de buena tierra. Tú oyes la palabra, la entiendes y das fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Eso es reforma. Que tú entiendas ahora que no solamente estás en la iglesia para llenar un espacio, sino para recibir lo que Dios quiere que tú recibas para cumplir el propósito en esta tierra. Que Dios te bendiga, mi hermano, y espero que esto te ayude para que tú vivas verdaderamente un evangelio fructífero. Amén.